Hola a todos. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase, ¿verdad? Con nuestro estudio de relatividad, que ayer nosotros llegamos a ver lo que era la transformación galileana de velocidades, en general las transformaciones galileanas, ¿verdad? Y dijimos que las leyes de Newton eran invariantes bajo las transformaciones de Galileo. Sí, entonces dijimos que ese era un resultado bastante fuerte y les quedó a ustedes como asignación demostrar que también se cumplía para la primera y la tercera ley de Newton. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de eso, Galileo y la velocidad de la luz. Le vamos a poner Galileo y la velocidad de la luz. Ok, entonces resulta que las leyes de Maxwell, ya sabemos que Newton sí, pero resulta que las leyes de Maxwell, que ustedes ya las conocen del segundo parcial, no son invariantes bajo transformaciones de Galileo. Sí, resulta que las leyes de Maxwell no son invariantes bajo transformaciones de Galileo, transformadas galileanas, como ustedes les quieran decir. Entonces, este es un resultado bastante importante porque de hecho es el punto de partida de lo que es la relatividad especial. Si ustedes recuerdan, el paper de Einstein lo que decía era cómo se comportaban los cuerpos electromagnéticos mientras se movían, ¿verdad? Él lo hizo desde el punto de vista de las leyes de Maxwell, porque pues resulta que no se mantienen o no tienen la misma forma bajo transformaciones galileanas. Entonces, podríamos ponernos con cada una de las cuatro leyes de Maxwell e intentar demostrar que no es lo mismo según el marco referencial en el que estemos, pero basta con demostrar el siguiente resultado. Entonces, ustedes recuerdan, y si no saben, y si no recuerdan, pues yo se los recuerdo, según las leyes de Maxwell, la luz y en general las ondas electromagnéticas se mueven a una velocidad constante, ¿verdad? En el vacío, que estaba dada por C igual a la raíz de 1 sobre epsilon sub 0 por mu sub 0 igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Sí, eso es lo que nos dice Maxwell. Toda onda electromagnética, esto por supuesto incluye la luz, porque pues, para ese entonces ya estaba unificada la óptica y el electromagnetismo, se propaga en el vacío a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, vamos a partir ahora para demostrar que esto no se mantendría cierto en una transformación galileana de un dibujo, que espero que salga bien. Vamos a ver, entonces imagínense que tienen un marco S y tienen un marco S primado, ¿ok? Entonces, en un tiempo cero, un tren sale de ahí. Y recuerden que utilizamos trenes por aquello de prehistórico, de que el primer experimento mental que se hizo sobre estos temas, Einstein lo pensó con respecto a trenes que se movían muy rápido o luz que se movía en trenes. Bueno, entonces, imagínense que tenemos los orígenes aquí, ¿verdad? El origen normal, el origen primado, y hay un observador acá y hay un observador acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si este observador enciende una lámpara, ¿verdad? Y supongamos que estamos en el vacío, ¿verdad? Obviamente una persona no puede respirar en el vacío, va aire para respirar, pero supongamos que se puede, ¿verdad? Usemos nuestra imaginación también para creer que esto es un tren, que está bien feíto el dibujo, pero bueno. Lo importante es que se tiene la idea. Y el tren se está alejando hacia acá a una velocidad V grande, V mayúscula. Entonces, enciende un foco él y esto obviamente se va a mover a la velocidad de la luz.
pero digamos no digamos que, sino que el tren también se está moviendo a una velocidad v. Entonces, ¿qué velocidad de la luz observaría este señor que está aquí en C'? Si ustedes en S', perdón. Si ustedes recuerdan la transformación galileana de velocidades, nos decía que tomamos la velocidad del evento, ¿sí? Y a eso, si va en la misma dirección, porque estos van en la misma dirección, le restamos la velocidad del segundo marco. Entonces, él estaría observando en este caso una velocidad a la luz menor a la que realmente tiene la velocidad de la luz desde el punto de vista de esta persona que está aquí. Entonces, si a ustedes les cuesta comprender esto, que sería por completo normal que les cueste comprender eso, pues hasta yo me puedo llegar a enchivolar con eso. Imagínense una persona que va en una bicicleta y vamos a usar de nuevo nuestra imaginación para creer que esto es pues una bicicleta, ¿verdad? Y aquí está la montura. Y ahí va la persona. Y él va a 15 kilómetros por hora. Y luego hay una persona aquí que va corriendo a 5 kilómetros por hora. Es fácil ver, y digo yo fácil ver, pero si alguien no lo ve, pues me escribe y yo le intento explicar mejor, que después de una hora la bicicleta va a estar en 15 kilómetros. Después de una hora la persona va a estar en 5 kilómetros. Sí, ahora viendo aquí una diferencia de 10 kilómetros. Esto no es coincidencia, ¿verdad? Porque es justo la diferencia en las velocidades. Entonces, el observador que está aquí, recuerden que él está en un marco inercial. Él no se está moviendo desde su punto de vista. Entonces, lo que él ve, lo que ese observador ve, el que está aquí, ve que la persona a medida pasó el tiempo se fue retrasando, ¿verdad? Y al cabo de una hora terminó 10 kilómetros atrás de él. Eso fue lo que pasó para un observador desde tierra, ¿verdad? Sí, para un observador desde tierra también es cierto que la diferencia es de 10 kilómetros, solo que él ve que ambos se están moviendo. A ver si estoy grabando, no vaya a ser que no. A ver, ¿dónde está el mouse? Sí, sí, para un observador en tierra, esto es lo que pasa. Ambos avanzan, hay una diferencia de 10 kilómetros, pero para el que va en la bicicleta, si él se considera como estacionario, él lo que ve es que esta persona se empieza a retrasar a una velocidad constante de 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, por eso es que es un poquito contraintuitivo porque tendría más sentido, digamos, que yo sumara las velocidades, pero eso sería cierto para C, C sería C' más B. ¿Sí? Se puede ver, mando este, a ver, creo que no es así, a ver, sí es así, C es igual a C' más B, perdón, es como que mande este a sumar al otro lado, ¿no? Sí, y creo que ahí sería más intuitivo porque digo, esta velocidad va en este sentido, esta velocidad va en este sentido, pero recuerden que lo que nos interesa es esto, entonces despejamos en términos de eso. Pero no tiene por qué confundirlo, simplemente recuerden la regla, al menos para transformaciones galileanas, cuando veamos transformaciones de Lorentz, eso va a ser un poco más complejo, pero es importante que agarren bien este concepto, ¿verdad? Antes de moverse a eso. Entonces, si van en el mismo sentido, restamos, porque tiene todo el sentido del mundo por esto que acabo de explicar. Recuerden que también hicimos una deducción de eso, pues la clase pasada, pero digamos que no es práctico estar haciendo la deducción cada vez. Entonces, nos vamos a la fórmula y decimos el primado, si van en el mismo sentido, se restan, si van en el sentido contrario, se suman. Entonces, en ese mismo espíritu, imaginen que ahora un observador, siempre en este marco S, no primado, enciende un foco hacia, hacia este sentido, hacia donde va el tren. Entonces va a ver el observador que manda, pues él está estacionario, manda un haz de luz a la velocidad de la luz. Y este señor que está aquí, ¿qué es lo que va a observar? El señor que va en el tren. El señor que va en el tren va a ver que C' es igual a C más B. ¿Qué quiere decir eso? Pues él va a ver que se encuentra más rápido con la luz. Digamos que ahorita estamos exagerando un poquito porque en cualquier marco de referencia lo suficientemente lento, esto va a ser por completo irrelevante. ¿Sí? Para todo propósito práctico, él va a observar lo que es la velocidad de la luz, pero es un punto de partida importante, sobre todo cuando nos empezamos a mover a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Bueno, el caso es que él va a observar que se encuentra más rápido con la velocidad de la luz. Entonces, para él,
en este marco inercial, la velocidad de la luz va a tener un valor mayor. Entonces, de nuevo, con el ejemplo de las bicicletas, a ver, el ejemplo de la bicicleta. Entonces, imagínense que tienen aquí ustedes una bicicleta y va un observador ahí. Vamos a ver, digamos que esa es la bicicleta. Aquí está el observador. Sí, de nuevo, él va a 15 kilómetros por hora. Y hay otra persona que viene aquí a 5 kilómetros por hora. Si se fijan, es el mismo ejemplo. Entonces, al cabo de una hora, ¿qué es lo que habrá pasado? Casi siempre ayuda a pensar esto en términos de al cabo de una hora. Y vamos a utilizar este mismo observador en tierra. Entonces, al cabo de una hora, esta persona va a haber avanzado 5 kilómetros y esta persona va a haber, no sé por qué puse por hora, a ver, va a haber avanzado 5 kilómetros y él va a haber, el de la bicicleta va a haber avanzado 15 kilómetros. Entonces, desde el punto de vista de él, esto lo ve un observador en tierra, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de él, lo que va a haber pasado es que esta persona ahora está más cerca de él 20 kilómetros. ¿Sí? Es como que yo no me haya movido nada si estoy en la bicicleta y esta persona en una hora avanzó 20 kilómetros. Entonces, cuando van en sentidos contrarios, recuerden, sumamos las velocidades porque tiene sentido. Desde el punto de vista de este observador, lo que va a haber pasado es que esta persona se movió 20 kilómetros en una hora. Porque recuerden que para él, desde su punto de vista, su marco de referencia está estacionario. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Sí, son dos situaciones que son equivalentes, pero digamos que las mediciones, por ejemplo, la velocidad, las distancias, sí, son relativas. ¿Sí? Recuerdan, hablamos de lo de las mediciones relativas y dijimos que muchas cosas en física tienen que ver con eso. Y aquí pues depende de quién lo está observando. Por ejemplo, nos podemos ir al punto de vista de este observador. ¿Qué es lo que ve esta persona? Desde su punto de referencia, desde su marco de referencia, siendo que él va a 5 kilómetros por hora para un observador en tierra. Entonces, él va a ver básicamente lo mismo, ¿verdad? Él va a ver que esta persona, un observador en tierra, va a ver que se movió 15 kilómetros y que este se movió 5 kilómetros. Sí, pero el observador que va caminando, lo que va a ver es que la bicicleta se movió 20 kilómetros. Sí, va a ver que la bicicleta está 20 kilómetros más cerca de él. Esto pasa, ¿verdad? Porque el experimento es por completo simétrico. Sí, los dos se van acercando al mismo tiempo entre ellos, están, digamos, sin acelerarse, ninguno de ellos. Lo que pasa cuando el experimento no es simétrico es que pasan cosas como la paradoja de los gemelos, que espero yo que dé chance de que la estudiemos, si no, leanla, ¿verdad? Es bastante interesante, puede salir una pregunta de esas en examen. Entonces, como les digo, él lo que vio fue, yo estoy estático, la bicicleta hace rato estaba allá, ahora que pasó una hora, avanzó 20 kilómetros y yo la tengo 20 kilómetros más cerca de mí. ¿Sí? Siempre es importante eso de tener la visión para ver los dos marcos, ¿verdad? Entonces, pues eso, al final tendríamos que según el observador va a cambiar la velocidad de la luz. Y digamos que eso es un problema porque sabemos que Maxwell, eh, pues como les dije yo alguna vez, el electromagnetismo, la electrodinámica es una de las cosas más fuertes en cuanto a ciencias puras que ha desarrollado la humanidad. Sí, en cuanto a física, es por supuesto la rama más fuerte que existe. Entonces, era un problema, por supuesto, en todo momento que esto no se cumpliera. Sí, entonces, las leyes de Maxwell serían ciertas únicamente en algún marco especial. Solo un marco de referencia podría cumplir con que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. A este marco se le conocía, o conoce como el marco del éter. Marco del éter.
Sí, que significa en griego material del que está hecho los cielos, ¿verdad? O material de los cielos. El marco donde el éter está estático, ¿verdad? Sí, aquí en este marco de referencia es donde se cumplirían exclusivamente las leyes de Maxwell. Entonces, increíblemente, por extraño que parezca, esta situación era por completo aceptada por la comunidad física allá por 1880 todavía, inclusive. Sí, todo el mundo decía, no, claro, el éter existe, el éter es real y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo en el marco del éter, únicamente. Sí, aquí en la Tierra, digamos, es un poquito diferente, pero igual. Yo no sé si han escuchado ese chiste de que se les pregunta a tres científicos de cuál es el peso de una esfera, y viene el matemático y hace una integral triple con sólidos de revolución y toda la cosa para calcular el volumen de la esfera y a partir de su densidad ya puede calcular la masa de la esfera, ¿verdad? Y luego viene, yo no sé si todavía hacen eso en física 100. Luego viene un químico y hace el experimento de Arquímedes, donde se puede determinar la densidad de un objeto a partir de cuánto es el líquido que desplaza, ¿verdad? Y la densidad del líquido y conociendo la masa de la vaca, porque pues, y conociendo el volumen desplazado, se puede determinar la masa de la vaca a partir de la densidad específica, digamos. Y luego, y luego viene un físico y le preguntan y dice, no, es que la vaca es esférica. Entonces se va a partir de ahí y así la calcula, ¿verdad? Creo que la pregunta original era ¿cuál es el volumen de la vaca? Entonces, digamos, el volumen de un objeto irregular se puede calcular a partir del volumen de líquido desplazado y la densidad específica del líquido. Sí, entonces, por ejemplo, se utiliza el agua y así es como se puede calcular. Es un experimento muy bonito que antes se hacía en física 100, no sé si se hace ahora. Eh, Les decía, el matemático hace integrales triples y el físico dice, Imagínense que la vaca es una esfera de radio aproximadamente esto", y estuvo. Entonces, con lo que quiero llegar a esto es que mm, a veces los físicos son bastante conformistas con respecto a estas aproximaciones. Entonces, digamos que el hecho de que la Tierra se estuviera moviendo no variaba demasiado la velocidad de la luz. Entonces todos tomaban por hecho de que existía el marco del éter y que por supuesto la velocidad de la luz estaba variando, pero que la variación era demasiado pequeña como para ser tomada en cuenta en experimentos. Hasta que llegó el experimento de Michelson-Morley. Michelson-Morley, un físico y un químico. Entonces, ellos inventaron un interferómetro para medir con precisión cómo variaba la velocidad de la luz a medida la Tierra iba rotando. Entonces, la Tierra rota a aproximadamente 3 por 10 a la 4 metros por segundo. Entonces, digamos que para cualquier propósito práctico, eso es demasiado pequeño comparado a la velocidad de la luz. Sí, entonces nadie se había tomado la molestia de medirlo hasta que llegaron estos dos, sobre todo por el hecho de que se hizo más conocido, digamos, ya era un hecho conocido, pero ya por 1800 y algo es cuando se unifican las leyes de Maxwell, se vuelve una rama muchísimo más fuerte, se unifica el electromagnetismo con la óptica, entonces digamos que el electromagnetismo, perdón, se había hecho mucho más fuerte que las leyes de Newton. Entonces, no tenía mucho sentido que algo que fuera más fuerte no se mantuviera bajo transformaciones galileanas, que algo a que es más débil se mantenga bajo transformaciones galileanas. Digamos que ahí había un problema. ¿Sí? Entonces, a partir de la creación de un interferómetro, que yo no voy a empezar a explicar aquí qué es un interferómetro, porque en ningún momento es el propósito de la clase. Ustedes lo pueden buscar, hay cualquier cantidad de videos
de YouTube en eso, el mismo Wikipedia puede ser una buena fuente para eso. Siempre fíjense que sea una buena fuente el video de YouTube, ¿verdad? Hay un montón de charlatanes por ahí que no hablan nada. Pero bueno, volviendo al punto, ustedes pueden buscar ese experimento para ver qué es un interferómetro. El caso es que los interferómetros tienen la capacidad de medir variaciones lo suficientemente pequeñas, ¿sí? Tanto como para medir las variaciones de la velocidad de la luz. Entonces, como tarea de estas que no se entregan, que solo son para estudiar para el examen, quiero que calculen la fracción de variación para C menos la velocidad de rotación de la Tierra, a la que simplemente voy a llamar B, y C más B, para que me digan más o menos cuánto era lo que esperaban ellos ver en el interferómetro, eso es por 10 a la 4, ¿verdad? Lo que esperaban ellos ver en el interferómetro. Entonces, esto fue en 1880, ¿verdad? En 1880 es que Michelson y Morley diseñan el experimento para ver cuál era la variación de la velocidad de la luz. Lo que es más, el experimento se hizo en distintas épocas del año, a distintas horas, en distintas latitudes, para, digamos, no dejar nada sin ver, porque podía ser, y de hecho era o fue por mucho tiempo una teoría aceptada, que el marco del éter y el éter mismo, que se creía que el éter era, digamos, una cosa física, una cosa real, se movía alrededor de la Tierra o alrededor de la atmósfera, y que por eso no se podían observar variaciones, digamos, significativas. Pero eso suponía otros problemas. Por ejemplo, no observaríamos las estrellas como las observamos si eso fuese cierto. Sí, porque la luz entonces no entraría como una línea recta a la superficie terrestre, sino que se iría combando a lo largo del espacio según cómo es el marco del éter, ¿verdad? Según si el éter está estacionario en una parte o no. Entonces, pues se esperaba que a lo largo de las mediciones, creo, ahorita no me acuerdo muy bien, pero creo que duraron aproximadamente 2 años. Estuvieron 2 años haciendo mediciones para medir cualquier tipo de variación. Y como les digo, un interferómetro, la verdad es que es bastante preciso, pero no consiguieron encontrar nada. Pero no observaron nada, nunca vieron una variación, ni por minúscula que fuese, ni siquiera por error instrumental. Entonces, es lo que les digo, a veces ustedes cuando están en el laboratorio, eh, inclusive al mismo instructor, instructora, les interesa más que les salga bien el experimento. Pero a nosotros lo que nos debe interesar es hacer el experimento lo mejor posible y luego estudiar los resultados. No debe ser al revés, no debe ser ver que el experimento salga según lo que conocemos y luego acomodar los datos. Sí, eso no es correcto. Sí, porque si por ejemplo Michelson y Morley hubieran hecho eso, nosotros seguiríamos creyendo que el éter existe. Y hay un montón de cosas que se desprenden de la relatividad especial y general que a Einstein no se le hubieran ocurrido si este experimento hubiera sido exitoso, que pues no tendríamos hoy en día. ¿Sí? Y si la gente hiciera eso todo el tiempo. Ok, entonces el experimento se considera, y esto es importante, el experimento de Michelson-Morley se considera un fracaso. Es un fracaso, ¿verdad? Porque no buscaron, no encontraron, perdón, fracaso, no encontraron lo que querían. Y ese es un experimento fracasado, es un experimento fallido, ¿sí? Sin importar dónde estuvieran, sin importar la hora del día, sin importar la época del año, siempre midieron exactamente la misma velocidad de la luz. La conclusión inevitable del experimento es que la velocidad de la luz es la misma
sin importar dónde la midamos. Es decir, sin importar, ¿recuerdan dónde medimos? Medimos en marcos inerciales, sin importar el marco inercial. Y eso es un resultado bastante importante, porque contradice por completo lo que son las transformaciones galileanas, ¿sí? Entonces, y recuerden, ¿de dónde está fundamentada la transformación galileana? En las leyes de Newton. Entonces, esta es una contradicción directa a las leyes de Newton. Y eso era un problema. Eso es, digamos, una conclusión bastante fuerte. Fue tal que durante ni siquiera 20 años, que en 1905 Albert Einstein sacó su paper eh, sobre el movimiento de cuerpos electrodinámicos, que ahora nosotros conocemos como relatividad especial, sino que incluso a él no le creyeron muchísimo tiempo. Tuvo que hacer un par de predicciones importantes y aún así no le creían. La fama de Einstein empieza como en 1923, más o menos, 18 años después de que publica su paper. Entonces, eso es un hecho interesante. Nadie lo creía. Sí, incluso cuando Einstein viene con su explicación, nadie le cree. Sí, la comunidad científica estaba, digamos, cerrada al hecho de que la velocidad de la luz pues tenía que cambiar de alguna forma. Y si el experimento de Michelson-Morley se repitió muchísimas veces, aparte del que ellos hicieron, que ya fue a lo largo de 2 años en distintas latitudes, a distintas horas del día, el experimento se repitió en otros lugares y por otros equipos y siempre arrojaba la misma conclusión. La velocidad de la luz es constante sin importar el marco inercial. Y miren que eso es un poco contraintuitivo por lo que estábamos hablando, por ejemplo, con lo de la bicicleta y la persona que va caminando. Digamos que tiene todo el sentido del mundo que esas velocidades sean relativas, pero ya vemos que los experimentos demuestran que la velocidad de la luz es constante, es la misma, es invariante, sin importar el marco inercial. Sí, entonces Einstein, esa era la conclusión lógica del experimento, ¿verdad? Pero nadie quería decir eso porque era una contradicción directa a las leyes de Newton. Entonces viene Einstein y dice, C es la misma. Ojo que esto es en el vacío, ¿verdad? Hay un fenómeno por ahí que qué es lo que pasa cuando la velocidad de la luz cambia en un medio. Sí, que se comienzan a formar unas estelas de luz. Inclusive las auroras boreales se deben a un cambio en la velocidad de la luz. Entonces, en el vacío, ¿verdad? La velocidad de la luz es la misma en el vacío. Cuando esto ya ha interactuado con materia, digamos que no es necesariamente lo mismo. ¿Ok? Entonces hay que tener ese cuidado. Es una sutileza y de repente se está contradiciendo un poco con lo que digo. La verdad no, ¿verdad? Porque ustedes saben que el electromagnetismo tiene sus constantes cuando estamos trabajando en materia, tiene sus constantes cuando estamos trabajando en el vacío. Pero lo importante es eso, la velocidad de la luz es la misma en el vacío sin importar el marco inercial. Sí, entonces aquí digamos que dejamos de lado la mecánica newtoniana. Sí, ahí Newton había fallado irremediablemente al no poder predecir correctamente los resultados del experimento de Michelson-Morley. Ok, bueno, espero que la clase haya sido de su agrado, espero no haberlos enredado demasiado, espero no haber repetido mucho las cosas que no son importantes, pero como les digo, ahí, si tienen alguna duda, no se queden con ella, ¿verdad? Escríbanme, cuéntenme en qué se enchivolaron, en qué los enchivolé yo, qué puedo explicar mejor, etcétera. Bueno, pues nada, espero que estén bien. Nos estamos viendo mañana.